Comenzamos la última ponencia del día con, no creo que haga falta muchas presentaciones, aquí tenemos a Miguel Blanco, licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, creador, guionista, director y presentador del mítico programa Espacio en Blanco, en el que se han dado grandes momentos que pasarán a la historia, como emitir desde las pirámides de Giza en Egipto o desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Además, este año es un año muy especial, pues es el 30 aniversario de tu creación, Espacio en Blanco. Así que, sin más, os dejo con su ponencia, Encuentros con lo Sobrenatural. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Podríamos bajar un poquito las luces, por favor? Los encargados de luces por ahí, ¿podéis bajar un poco las luces? Bueno, en primer lugar, daros a todos las gracias por estar aquí en este sitio tan bonito, ¿verdad? Aquí en Murcia. Quítalas, si puedes quitar esas también, sería perfecto. Por lo menos, lo máximo posible. Dar las gracias a Antonio Pérez y al resto del equipo, al concejal de Cultura del Ayuntamiento, por darse cuenta, Antonio lo sabe, los políticos darse cuenta de que esto también es cultura y de que merece la pena de vez en cuando hacer que nos reunamos esa panda de antes que éramos locos para escuchar cosas que no se cuentan en otros lugares. Yo siempre me pongo muy nervioso cuando vengo a dar charlas, de hecho, por eso quizá elegí hacer radio, para estar escondidito. Pero bueno, quiero contaros algunos encuentros. La charla se llama Encuentros, mis encuentros con lo sobrenatural, y quiero contaros algunos de ellos. Este año pasado tuve la oportunidad de ir a uno de mis sitios favoritos. Cuando era pequeño tenía en Sudamérica, donde vivía, una bola del mundo. Yo la daba vueltas y la paraba, y casi siempre se paraba en un mismo lugar. Ese lugar era la selva del Petén. Yo no sabía dónde estaba la selva del Petén. Tiempo más tarde me di cuenta que era Guatemala y que era uno de los lugares donde la civilización maya, una de las más increíbles civilizaciones del planeta, había florecido y fructificado. Y tuve la oportunidad de ir varias veces allí, a Tikal, concretamente, que es una de las ciudades más grandes del mundo maya. Y este año pasado me encontré con un chamán de estos súper importantes que me dijo: Miguel, lo sobrenatural es lo más natural de la vida. Fijaros qué frase, ¿eh? Si me podéis quitar un poquito esas luces, porque entonces no me quitáis los poderes de poder ver a la gente. ¿Se pueden quitar un poquito las de arriba? Vale, bajarlas un poquito. ¿Un poquito más se pueden bajar? Vale. Como os decía, fijaros qué frase, ¿no? Lo sobrenatural es lo más natural del mundo. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero en mi caso los hechos portentosos me han ido acompañando a lo largo de toda mi vida, quizá por una razón fundamental, y es que yo nunca los he negado. Yo siempre he creído desde que era pequeñito que había algo más allá, que ese más allá se manifestaba y de que era posible cualquier cosa que pudiera ocurrir en el planeta. Yo lo creo a priori. Después, quizá para contárselo a los demás, tengo que verificarlo, tengo que tener pruebas, ¿no? Apuntar eso, creer a priori las cosas. No negar nunca la posibilidad de que se abra la puerta hacia lo imposible y, sobre todo, creer, ¿no? Y yo, para los que habéis estado en alguna charla mía ya, pues yo no suelo hablar de teorías o de cosas que he leído en un libro, sino suelo contar cosas que me han ocurrido a mí a lo largo de mi vida y de mis viajes. Entonces os pido perdón si algunas son repetidas, porque no me puedo inventar más historias que las que hay y las que he vivido, ¿no? Recuerdo un día que iba con Fernando Jiménez del Oso, íbamos a dar una conferencia, creo que era Ciudad Real, íbamos juntos, y él de repente en el coche me miraba y me decía: Miguel, ¿tú crees que interesa a la gente lo que yo cuento? Y le dije: Fernando, tío, o sea, se vuelven locos contigo, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Cuando llegamos a Ciudad Real, creo que era, como os digo, salió del coche y una nube de gente se echó hacia él, y fotógrafos y todo. Digo, ¿ves? Como a la gente le interesa, ¿no? Yo ahora mismo me pregunto eso, ¿no? He contado tantas veces estas historias, o algunas veces estas historias que os voy a relatar, que no sé si os interesan o si siguen interesando a la gente, ¿no?
Me lo diréis después si os parece, ¿vale? Y en cualquier momento que queráis preguntarme lo decís, porque quiero que esto sea una charla más interactiva. Insisto que os pido perdón si habéis escuchado alguna de mis historias, ¿no? Y empezamos con encuentros, si os parece. He tenido la oportunidad de encontrarme varias veces con los que yo llamo los del más allá. Sol, Blanco, Soler y alguna de las personas que están aquí saben mucho de ellos, ¿no? Recuerdo que os cuento historias. Iba una vez a casa en Barcelona de una amiga que acababa de inaugurar un piso. Había un montón de gente joven. Yo venía de Madrid, subí al piso, empecé a saludar a toda la gente que veía allí y en un rinconcito había una señora ancianita sentada con un moño, vestida así bastante antiguo y mirando a toda la gente alrededor, ¿no? Entonces, cuando terminé de saludar a la gente que estaba allí, fui a mi amiga, le dije, oye, ¿esa señora que hay ahí es tu abuela? Dice, ¿qué señora? Dice, no hay ninguna señora. Digo, mira, está ahí sentada. Ella no la veía, ¿no? Tiempo más tarde, cuando estuvimos hablando del asunto, pudimos identificar a aquella persona, ¿no? Era la antigua dueña de la casa que había muerto y después de morir fue cuando mi amiga cogió el piso, ¿no? Y ella estaba allí tan tranquila mirando todo alrededor, aquella fiesta de los jóvenes que estaban celebrando la inauguración de su casa. Y la vi como, no os veo a vosotros casi ahora, ¿no? Pero como cuando se ve casi a un ser normal, mortal, absolutamente físico, corpóreo y lleno de vida. Tiempo después nos vinimos a vivir en Madrid. Había una serie de casas de esas típicas como las de pueblo o las que había antes, ¿no? Con varios pisos. Yo vivía en una de ellas y teníamos una vecina que era una ancianita que decía, yo tenía como 12, 15 años, 12, sí, 14 años así. Y me decía siempre, Miguel, cuando me muera me vas a ver. Y yo no entendía lo que quería decir con aquello, ¿no? Su mayor ilusión es que nosotros o gente de mi familia se pudiera quedar con su casa, que estaba a dos portales más allá de donde yo vivía, ¿no? Y siempre estaba con nosotros. Azares de la vida, tiempo después, la viejita murió. Mi tía, que vivía con nosotros en esa casa grande que teníamos, pudo conseguir aquella casa de la ancianita y estaban haciendo obras, ¿no? Y entré varias veces a su casa y lo que había sido la antigua habitación de aquella abuelita, pues yo pasaba rápido y la miraba y decía hola, saludaba y iba a ver a mi tía. Cuando me di cuenta que la abuelita estaba muerta y sin embargo estaba allí mirando, ¿no? Aquello ocurrió durante varias ocasiones, ¿no? Hasta que mi tía hicieron una obra de inauguración, terminaron la casa y la anciana estaba allí, miró todo sonriendo y de repente desapareció. No volvió a estar más en aquella casa. Tiempo después hablé con mi tía, le dije, ¿sabes a quién he estado viendo en casa? Dice, ya, a la abuela. Dice, yo sé que está aquí. De repente me contaba, estoy en la cocina, me doy la vuelta y de repente el azúcar desaparece. Y ella le decía en voz alta, abuela, usted está aquí si quiere, pero no se me aparezca porque me va a dar un susto, ¿no? A veces esos seres se quedan aquí por una u otra razón. Sol sabe mucho de ellos, habrá contado algunas historias. Y de repente a veces se manifiestan, no somos capaces de verlos, ¿no? Cuando uno tiene un encuentro real con este tipo de historias, no tienes miedo. Te das cuenta que estás viendo algo que a pesar de estar en otro plano, está lleno de vida, está lleno de buena onda. Por lo menos las veces que a mí me ha pasado, ¿no? En mi encuentro con los del más allá. Ponéis un poquito más de luz para que pueda ver el anfiteatro y a la gente. Necesito veros vuestras auras. Y perdón que de la lata, ¿eh? Tiempo después comencé a viajar y uno de los primeros viajes, como para muchos de los viajeros de aquel tiempo, era ir a la India. En la India ocurrían, voy este año otra vez y he ido muchas veces desde entonces, ¿no? Y es una pena como el mundo se va globalizando y va cambiando todo. Pero en aquel tiempo ocurrían muchos milagros, ¿no? Y muchos de los buscadores espirituales, entre los cuales yo me contaba en aquel tiempo, vale, así, vale, sí, ya los veo. Viajábamos a la India buscando algo más.
Entonces de repente estábamos en un coche, habíamos recorrido un montón de kilómetros. Esta historia casi siempre la cuento. Y no soy solo yo a quien la ha pasado, parece que le ha pasado a más personas que han viajado a la India. Creo que a Fernando Sánchez Dragó también le ocurrió en una ocasión. Íbamos en un coche, en la India se conduce al contrario, el que va conduciendo va a la derecha y yo iba a la izquierda sentado al lado del conductor. En aquel tiempo yo fumaba y estaba fumando un cigarro. Habíamos parado en una montañita que se veía el mar enfrente, cerca de Bombay. Estábamos muy cansados de la gente de la India porque son muy constantes, pedigüeños. Íbamos un poco desobrados. Entonces de repente se acerca un sanyasi, uno de esos que van con una túnica de color azafrán, toca el cristal del coche y dijimos, ¡buah, ya está aquí otra vez! El coñazo a pedirnos dinero o a saber qué nos pide, ¿no? Y simplemente juntó las manos, dijo namaste, que es el saludo que se hace en la India, y me hizo a mí por señas que cogiera el cigarro, la ceniza del cigarro y me la echara en la mano. Un coche, el cristal del coche y el detrás, imaginaros la situación, ¿no? Yo le hice caso, diciendo, bueno, vamos a ver, eché la ceniza, él me hizo desde fuera que cerrara la mano, yo lo hice, me hizo señal de que la abriera, la abrí, y ¿sabéis qué apareció en mi mano? Una flor amarilla que duró 3 días en el salpicadero del coche, la dejamos allí. Evidentemente todos los listos que veníamos de Europa nos quedamos mirando, le miramos, el tipo saludó otra vez diciendo namaste y se fue sonriendo, seguramente de nosotros, ¿no? Aquellos sobrados que iban por la vida creyendo que lo sabían todo, ¿no? No nos pidió nada y nos dejó uno de los mejores regalos que hemos tenido, ¿no? Que de repente, de la nada, apareciera una flor que pudimos ver, oler, tocar las 4 personas que íbamos en el coche. Tiempo después, en la India las distancias son tremendas, ¿no? Yo no recuerdo si iba de Madrás, Chennai se llama ahora, al sur de la India, cogí un tren y siempre hacíamos cálculos, ¿no? Los occidentales, con esta historia de la prisa, pues hacemos cálculos, ¿no? Y había, imaginaos, 200 kilómetros, ¿no? Yo calculé, dije, 200 kilómetros, en España 4 horas, aquí 8. Me metí en el tren, pasaron 8 horas, pasaron 10 horas, pasaron 14 horas y aquello no llegaba nunca al sitio, ¿no? Y estaba tan cansado que de madrugada, como a las 4 así de la mañana, el tren paró y salí del tren escopetado. Ni siquiera nunca he sabido la estación que era, ¿no? Estaba tan cansado de estar en el tren, no era mi destino, ¿no? Y de repente salgo y había un jolgorio en aquel pueblo. Era la fiesta de Ganesh. No sé si sabéis quién es Ganesh. Ganesh es ese dios con cabeza de elefante, que es el dios de la abundancia, el dios de la prosperidad. Y había un montón de elefantes por la ciudad, engalanados, miles, cientos de miles de personas. Y yo cogí y dejé los trastos en un hotel que encontré y me metí con todo el mogollón allí con la gente. Sin saber por qué terminé en un templo y allí uno de los brahmanes, había muchos brahmanes, los brahmanes son los sacerdotes de la religión hindú, me invitaron a estar con ellos, me hicieron que me quitara la ropa de la cintura para arriba y me hicieron participar en una cosa que estaban haciendo allí, se pasaban frutas, se pasaban flores, y yo súper contento de estar ahí integrado, ¿no? En un momento determinado empezaron a caminar, yo les seguí y entramos en un túnel que estaba absolutamente a oscuras, salvo de vez en cuando había una pequeña lamparita, pero cada 15 o 20 metros, ¿no? Era un túnel muy estrecho, muy largo, y yo no veía nada. Íbamos descalzos, íbamos medio desnudos, y sentía como ellos iban arrastrando los pies por aquel túnel, y yo hice lo mismo. Pero de vez en cuando sentía que había cosas que corrían, ¿no?, por mi cuerpo, hasta que llegué a una de esas pequeñas lucecitas, y ¿sabéis lo que era que se movía? Cucarachas. Aquel templo estaba lleno de cucarachas. Pude ver la pared y toda la pared se movía. Millones de cucarachas que para los hindúes son animales sagrados y no los pueden matar. Y aquel templo debía ser el templo o uno de los templos de las cucarachas. Seguimos caminando, pasando por el medio de toda aquella jauría de animales que había, y al llegar al fondo se veía una especie de luz azulada, muy bonita, ¿no?, que lo iluminaba una pequeña bóveda que había. Entonces yo iba casi de los últimos, empezaron a pasar los brahmanes, empezaron a hacer cosas que yo no veía, ¿no? Cuando yo llegué, el brahman que me había invitado, que venía conmigo, me dijo, vas a ver algo portentoso. Dije, bueno, lo que yo pude ver es que en medio había un lingam. No sé si sabéis lo que es un lingam. Un lingam es la unión de lo masculino y lo femenino. Sería como una vasija que podría significar la parte femenina de la mujer, la parte sexual, y una especie de piedra
que sería la parte masculina, ¿no? Unidos. Es un símbolo sagrado en la religión hindú y estaba flotando en mitad de la nada. Ante los ojos de asombro que yo puse, debe poner una cara de bastante sorpresa, el Brahman me animó a que pasara más adelante y que pudiera pasar la mano, ¿no? Y yo puse la mano por abajo, pues dije, igual está con algo que no veo, y pasé la mano por arriba, por si había algo que lo tuviera enganchado, y no había nada. Y le ponías la mano tratando de cogerlo, imaginaos que era esto, y hacía así, muy suavemente, y volvía cuando retirabas la mano. Me dijo, ese es el portento de Shiva, me dijo el Brahman. Nunca he entendido cómo aquello podía estar ahí en medio, ¿no? En aquel templo con miles de personas fuera y que estuviera flotando aquello en medio de una luz azulada. Y curiosamente, a un metro y pico de donde estaba ese lugar, no había cucarachas, habían desaparecido todas. Era un sitio súper sagrado. ¿Queréis preguntar? Estáis calladitos, ¿eh? Yo sigo si queréis. Encuentros con lo sobrenatural se llama esto, ¿no? Os voy a contar unas cuantas. Otro tiempo después, yo tenía la oportunidad de vivir muchas de estas cosas, como os digo, quizá porque creo en ellas, ¿no? Y muchas de ellas, afortunadamente, con testigos. Con lo cual, cuando a veces pienso que estoy un poco loco, me basta con llamar a la persona que estaba a mi lado para decir, lo vimos, ¿no? Senegal, una playa en Senegal absolutamente virgen, perdida en mitad del océano Atlántico, con 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de desierto y de playas donde nadie pisa. Y estábamos por ahí por la noche un grupo de gente. A mí me gusta bañarme en cualquier agua, ríos, mares, en cualquier sitio, y me metí al agua, iba a meterme al agua, me acerqué a la playa para bañarme, y de repente la gente que venía detrás de mí, ¿no? Vimos como había unas como lucecitas en el agua. No sé si lo habéis visto algunas veces. Dicen que son algas fluorescentes o fosforescentes que le dan cierto brillo a las olas. Entonces a mí me gustó aquello y dije, qué bonito, ¿no? Seguí acercándome para meterme en el agua y de repente vino una ola, había bastante oleaje, y una de esas olas se conformó todas esas luces con un cuerpo de mujer, que cuando iba a tirarme al agua y lo vi, me eché para atrás y dije, ostras, dije una cosa peor, pero no lo puedo decir aquí. Y toda la gente que estaba conmigo, ¿lo has visto? Y era como un ser de luz, súper brillante, con cabello largo, que había aparecido en las olas, que quedó así, cuando la ola ya cayó, se quedó un poquito parada y luego se deshizo, cayó al agua. Tiempo después me di cuenta, de eso sabe mucho Jesús Callejo, que posiblemente fuera una nereida, uno de sus habitantes, espíritus elementales que habitan en determinadas partes del mundo donde todavía las cosas están puras y que de vez en cuando se muestran a los humanos para recordarnos que ellos también viven aquí y que este es un mundo también suyo. ¿Sigo contándoos? No todos los encuentros que he tenido han sido con lo luminoso. Hasta ahora os he contado cosas luminosas, ¿no? Este teatro tiene muchas cosas por ahí arriba también. A veces uno se encuentra con lo luminoso, que es la parte oscura. Isla de La Palma. Venía de un viaje, siempre que en Navidad yo siempre estaba con mi familia, pero después me marchaba a aprovechar esas fiestas a hacer largos viajes. Y había regresado de un largo viaje, mi familia estaba en la Isla de La Palma, fui a estar con ellos, Nochevieja, y de repente, como no me gustan nada las celebraciones esas, les dije, me voy a marchar a la caldera de Taburiente. No sé si sabéis, la caldera de Taburiente es un volcán al que le tienen miedo, mucho miedo los americanos, porque puede que vuelva a estar en activo y si entra en actividad puede provocar un tsunami, que la ola puede llegar hasta Nueva York y toda la costa este de los Estados Unidos y provocar una gran destrucción. De hecho, hay profecías que hablan de ello. Fijaros, una isla pequeñita que se puede cargar casi la capital del imperio. No estaría mal si no fuera una destrucción, ¿no? Hay abismos de como 1000 metros de profundidad y es un lugar donde en muchos sitios no ha pisado la huella del hombre por lo virgen que es todavía. Entonces hay una serie de caminos para poder entrar a la caldera que no son más anchos de esta mesa. Imaginaros, 1 de la mañana, yo llevo allí con un cochecito que me había prestado mi hermana, al que le fallaban las luces, el freno, el embrague, todo.
lo dejé abierto mirando para abajo por si no arrancaba, por la cuestecita, y yo me metí por ahí solo, ¿no? Estuve un ratito, había caminado como 20, 30 minutos por aquellos lugares y me senté en mitad de la más absoluta oscuridad, rodeado de pinos, en el sitio más recóndito, yo creo que puede uno imaginarse aquí en España, uno de ellos. Y de repente, a mi derecha había una serie de luces. Y dije, vaya, no, o sea, igual aparecen los colegas otra vez por aquí. Porque dije, no puede ser un coche, imposible que estuviera por ahí. No eran fuegos artificiales, no eran estrellas, no eran luces de nadie. No hay tantos locos como yo que se hubieran metido aquella noche por ahí. Además estaban bastante altas y encendieron y apagaron. Y dije, qué curioso. Seguí estando tranquilo, meditando, y de repente escucho una voz dentro de mí que me dice, Miguel, corre. Sin pensarlo me levanté y salí corriendo. Y detrás de mí, ¿sabéis lo que sentí? La cosa más dura que he sentido en mi vida, una de ellas, un ser que corría detrás de mí a veces a 4 patas y a veces se levantaba a 2 patas, haciendo así y cada vez corriendo más cerca de mí. Yo creo que nunca he corrido tanto como aquella noche. Todavía se me pone la carne de gallina de recordarlo, ¿no? Yo tenía la posibilidad, de vez en cuando miraba, no había mucha luz, porque había curvas en el camino y podía ver cómo aquello se levantaba de repente, iba a 4 patas y se levantaba y seguía detrás de mí. Debía estar como a 10 metros de mí cuando llegué al coche, me metí por la ventana y el mamón del coche no arrancaba. Yo dándole y no arrancaba y sentía que aquello venía. De repente se me ocurrió soltar el freno de mano, como lo había puesto cuesta abajo, cogí un poquito de fuerza y vi como aquello se iba quedando atrás, ¿no? En mi vida he pasado tanto miedo como aquella noche y nunca supe lo que era aquello. Cuando volví a casa había gente al día siguiente, ¿no? Antropólogos y gente que conocía de la isla, y les conté lo que había pasado, ¿no? Y aparte de decirme que había tenido mucha suerte, había estado muy cerca de una montañita que la llaman del Diablo, donde al parecer los antiguos aborígenes hacían rituales y se aparecía un tal Manolo, decían que se llamaba, que era una especie de diablo con el cual hacían cosas raras, ¿no? Pero si era Manolo tenía una mala leche interesante. He tenido oportunidad de encontrarme otras veces con lo luminoso también. En Haití, cuando vi un diablo, que nos voy a contar la historia, que apareció, me dijo un montón de cosas de mi vida, me dijo si quería pactar con él. Algunos creen que he pactado porque dicen que sigo estando igual que hace 30, 40 años, yo no me lo creo, pero bueno. Y era muy curioso porque me decía, ¿quieres matar a tu mujer? Y no estaba casado. ¿Quieres matar a algún enemigo? Y yo decía, no, solamente he venido a verte. Y al final apareció aquel individuo, ¿no? Un individuo pequeñito que apareció en una especie de caja como esta, de 1,20 m de estatura, blanco como la leche, y que me miró y nos saludamos, ¿no? Ese diablo me dijo un montón de cosas de mi vida que nadie conocía e hizo unas cuantas profecías para el futuro que nadie podía haber sabido, ¿no? Fue curioso porque en aquel momento llevábamos un equipo de televisión y yo le dije a la gente que estaba allí, necesito grabar a este diablo. Yo no había llevado las cámaras porque acabamos de llegar del Amazonas y la gente del equipo se quedó descansando y me fui yo solo. Entonces le dije a la gente, a los brujos que me habían enseñado aquello, digo, tengo que grabar esto como sea. Me dijeron, si quieres te llevamos a que grabes un sacrificio de un niño recién nacido. Y dice, te va a costar 60 euros. Haití, imaginaros, hace 15, 20 años. 60 euros eran 10.000 pesetas entonces, ¿no? Y dije, evidentemente no vamos a hacer eso, ¿no? Yo le llegué a ofrecer $500.000 de pesetas por dejarnos grabar el diablo. Y tanto Belín, que así se llamaba el brujo, como su familia dijeron, vale, por nosotros sí. Para ellos era una fortuna que ni os imagináis. Pero dice, hay que preguntarle al diablo a ver si se deja grabar. Le preguntaron y al día siguiente nos dijo que no se dejaba grabar y no pude grabarle en aquella ocasión. Yo viajé 6 veces más a Haití para ver qué había sido aquello que había visto. En el último viaje tuve la respuesta de alguna manera, porque cuando regresé de ese viaje me pasó exactamente lo que me había profetizado. Llegué de nuevo a Canarias, estaba con mis padres, me volví a Madrid y de repente llamé a unos amigos y les dije, llévame al hospital que me estoy muriendo. Fui al hospital y los médicos nunca supieron lo que tenía, ¿no? Pensaron que era sida, que era cáncer, que era tuberculosis. Y al final un médico que escuchaba el programa dice, tío, has estado por ahí con gente rara, ¿no? Dice, tienes algo ahí que no sabemos lo que es y te está matando, ¿no? Y era exactamente lo que me había dicho el diablo. Una enfermedad en los pulmones que me iba a llevar a
a punto de la muerte. Me profetizó eso y otra serie de cosas, ¿no?, que se cumplieron todas. Para mí esa es la prueba de que aquel ser era real. Eso y el dinero que le pagamos, que queríamos haberle pagado, ¿no? Porque si hubiera sido un truco, hubieran aceptado, con tal de haber ganado ese dinero, que hubiéramos filmado toda aquella historia. Ese es mi segundo encuentro con lo luminoso. Y me paro para que me descanse un poquito la garganta y si queréis preguntáis, ¿vale? Si queréis. ¿Estáis tímidos o qué? ¿Hay alguien que quiera preguntar por ahí? Si no, paso el micrófono. Es que sí, también sé por dónde vais. Hola, buenas noches. Entonces, por todo lo que estás contando aquí, ¿qué opinas de la magia? ¿O si crees en la magia? Claro que creo en la magia, la vida es magia. Pero no sé a cuál te refieres. ¿A esa que se enseña por ahí en los grimorios, en los libros o...? Por ejemplo, el caso ese que has dicho de la ceniza y... Vale. Y eso, sí. ¿Eso? ¿Para ti es magia eso? Yo ahora veo programas en la tele y hacen cosas pues, parecidas. ¿Sí? Bueno, hay gente que son mentalistas y prestidigitadores y saben hacer ese tipo de cosas. Había un tipo en la India, y ahora te contesto, Sai Baba, ¿habéis oído hablar de él? Un santón. Yo estuve en 3 ocasiones tratando de ir a verlo, vivía, creo que era Puttaparthi, igual me confundo con, bueno, al sur de la India. Estaba como a 10 kilómetros del pueblo y no conseguía llegar a donde él estaba, ¿no? La vida no me dejó ir a verle. Pero era un tipo, un santón, que de repente hacía así con la mano y empezaba a soltar vibhuti, un polvo sagrado que tienen en la India, y sacaba kilos de vibhuti. Y de repente alguna gente que yo conozco le regalaba relojes que hacía aparecer de la nada, o anillos. A Sai Baba se le ha criticado mucho como que hacía trucos, pero hay gente portentosa que tiene la capacidad de hacer cosas, tú lo llamas magia, mágicas o sobrenaturales. La magia es la capacidad que tienen algunas personas mediante una serie de, digamos, leyes físicas de cambiar o transformar la realidad para que las cosas se hagan según su voluntad. Yo estoy iniciado en santería y algunas otras religiones caribeñas, lo que me ha permitido entrar en diferentes sitios, y este tipo de cosas a veces funcionan de una manera tremenda. Entonces lo que nosotros decimos cuando queremos conseguir algo es si es de justicia, si yo me lo merezco, que las cosas vengan. Hacer ese tipo de cosas significa alterar de alguna manera las leyes de la vida o de la naturaleza, o llámalo como quieras, ¿no? Yo no soy muy partidario de eso, de alterarlas, de manipular para que las cosas ocurran según tu voluntad. Prefiero hacerlo de otra manera, que si quieres al final te digo, ¿no? Prefiero aliarme con la vida para que la vida me premie si me lo merezco, sin necesidad de hacer ese tipo de cosas que de alguna manera es manipular una serie de leyes que hay por ahí. Funciona de una manera que ni te lo imaginas. Sabes que hay diferentes tipos de magia, verde, negra, roja, blanca, montones de ellas. Y lo bueno o lo malo es que es tremendamente efectivo si das con alguien que sepa maniobrar ese tipo de energías. No sé si te he contestado. ¿Más preguntas si queréis? Hola. ¿Sí? Vale. Hola. Hola, buenas. Mira, nosotros venimos desde Castellón y la verdad es la primera vez que venimos a este congreso y nada, es un honor con esta gente que tenemos aquí, es estar aquí con vosotros, sois grandes y de los grandes. Bueno, a la pregunta que iba, a colación con lo de la magia que decía este compañero, quería saber qué opinión, Miguel, nos podrías decir de esta planta de poder que es la ayahuasca, que hay mucha gente, mucha polémica, hay mucha gente que dice que eso es muy malo, que te puede alterar la psique, y sin embargo hay otra gente que les produce una catarsis, hay gente que les cambia la vida, pero para bien. Pero siempre me hago esa pregunta, ¿no? Porque hay muchas discrepancias y a mí me gustaría saber si es tú como que has vivido todo, o sea, creo que has tocado algo de eso,
Y si me podrías recomendar si eso es aconsejable, si no es aconsejable, si para tener un cambio de vida te puede ayudar, un poco Te contesto. eso. Gracias. ¿En España hay ayahuasca? Pregunto, ¿en tu entorno donde vives hay ayahuasca? No. ¿Natural? No. Entonces no la necesitas. Te cuento. Os cuento si queréis. Luego os cuento una historia. Yo nunca he fumado drogas ni me he drogado de ningún tipo, pero sí he probado algunas plantas de poder. La ayahuasca concretamente no. La llaman la soga del muerto, la llaman la abuelita medicina y es tremendamente efectiva si la haces en el sitio idóneo, dentro del ambiente idóneo, con las personas. Cuando trasladas una planta de poder o algo sagrado a un sitio que no es el suyo, ahí hay cosas ya muy raras. En España está prohibida el uso de la ayahuasca, está penado por la ley. Sin embargo, en Portugal no. Y sin embargo está viniendo mucha gente a ofrecerla y a trabajar con ella, ¿no? Yo no digo que sea buena o que sea mala. Allá cada uno con los caminos que elija, ¿no? Pero yendo todavía un poquito más allá, vengo ayer de Israel, ¿no? Y era curioso porque pensaba, fíjate que yo que he estado en montones de lugares, yo voy a rezar a todos los sitios y ahora estoy en el lugar que es común a mi cultura, ¿no? Donde nació la religión en la que a mí me educaron, ¿no? Y te das cuenta que no necesitas ir muy lejos, ¿no? No sé si me explico. En el entorno donde tú estás, si estás atento, con conciencia, la vida te va a dar los métodos que necesites para evolucionar sin necesidad de recurrir a cosas importadas o traídas de otros sitios. La ayahuasca utilizada fuera de contexto puede ser muy peligrosa. En la selva amazónica o con la gente que lo hace en Brasil, en Ecuador, en Colombia, con los que saben realmente de ello, a lo mejor es una experiencia. Pero aquí, para mí, yo no la recomendaría. Hay gente que dice que la ha utilizado y te abre la conciencia. También hay gente que ha tenido malos viajes y se ha quedado colgada. Luego quizá te sigo contestando y tendrás alguna... Te doy más datos. Selva del Amazonas, y os cuento una de estas si queréis. Y luego seguís preguntando, ¿vale? Y vamos... Yo quería conocer precisamente plantas de poder. Y me hablaron de un chamán, el chamán Bolívar. Un chamán piaroa, los indígenas piaroas, que vivían en mitad de la selva del Amazonas, frontera Venezuela con Colombia. Conseguimos un guía, un tipo genial, que nos llevó hasta allí, ¿no? Imaginaros que íbamos con un equipo de televisión. Llegamos 4 o 6 blanquitos, con cámaras, con luces, a mitad de la selva, en una cabaña, donde estaba allí el pobrecito chamán con su gente tan tranquilo. Y supongo que para él sería como que habían llegado seres extraterrestres, ¿no? Pero había... El guía que llevábamos era de su confianza y dijo, pues si nos trae estos blancos, será que son gente de confianza. Entonces me preguntó que quién quería probar el yopo y dije que yo quería probarlo. El yopo es una planta sagrada para esas etnias. Supongo que habéis visto algunos documentales que cogen una caña, te la ponen en la nariz y hay un indio desde el otro lado que sopla por la caña. Lo habéis visto, supongo, ¿verdad? En este caso, yo soy un poco cobardica. Dije, no quiero eso porque era demasiado fuerte. Digo, yo la chingo. Chingar es inhalarla. Entonces preparó un cuenco, estaba allí la sustancia aquella, que me contaron que estaba hecha con plantas, con animales, con un montón de cosas que nunca te descifran, y yo chingué, inhalé un par de veces. Os digo que ya había tenido experiencias de viajes astrales y sabía un poco cómo funcionaba eso. A la segunda chingada sentí que me caía. Y entonces dijeron, déjale. Me caí al suelo, estuve tranquilito. El siguiente efecto que producía era vómitos. Casi todas estas plantas de poder producen vómitos para limpiarte por dentro. A mí no me gusta nada vomitar y aguanté la sensación de náusea y se pasó, cosa que al chamán le llamó la atención. Dice, qué raro, ¿no? Que no vomite. Y dijo, ¿está limpio? O dijo otra cosa. No debía estar muy limpio, ¿no? La siguiente cosa es que empecé a sentir como mi ser se transformaba y mi percepción de la cabaña donde estábamos se transformaba y me sentí que, imaginaos, yo mido unos 70, bajaba mi nivel de visión a 40-50 centímetros y caminaba a 4 patas. Y el chamán Bolívar le decía, pregúntale en qué se ha convertido, en qué se ha convertido. Y yo decía, no sé.
hasta que me miré una pata, un brazo, y vi que lo tenía llena de manchas moteadas. Y dije, pues mira, tengo manchas aquí. No sé si era un jaguar o era un bicharraco, un ocelote, un animalito de esos. Cuando le dije en lo que me había convertido, dije, déjale que viaje. Y fue una experiencia durante 2-3 horas que anduve por la selva, sintiendo el agua, caminando como si fuera realmente un animal. En otro momento determinado quise venir a ver a mi familia en España y de repente hubo un vuelo y me trasladé a España y veía a la gente de mi familia como si los viera por una pantallita. Ellos estaban allí, yo ahí mirando todo, me decía, vale, están bien. Volví otra vez a la cabaña y en un momento determinado, no sabía el tiempo que había pasado, me dieron una galleta, la metieron en la boca y de repente volví. El azúcar te hacía regresar del trance, ¿no? Yo creí que habían pasado media hora y habían pasado como 4 horas de ese viaje. Fue una experiencia gratificante para mí, pero he tenido otras sin necesidad de esas plantas de poder, simplemente con meditación, que también he alcanzado ese tipo de estados, con lo cual, bueno, ha estado bien. Luego he estado en contacto con otras plantas de poder como el peyote, el San Pedro, la ayahuasca, no la he probado, pero la he tenido cerca. Y bueno, son caminos, pero caminos que hay que hacer allí. Al igual que uno no puede tomar una hostia consagrada de nuestras iglesias, yo qué sé, en mitad del Amazonas, porque no es su lugar, cada cosa tiene su sitio concreto, no sé si me entendéis. Cada tradición tiene sus formas, sus sitios, y ahí es donde hay que practicarlas. No las cambies de sitio, porque entonces se adulteran y a veces se prostituyen. Más preguntas si queréis. Don Miguel. Dime. Bienvenido a Murcia, nuestra tierra. Tengo que decirle que su experiencia vital produce, a mí por lo menos, asombro, envidia y admiración. No he estado en tantos lugares como usted ha pisado. No me trates de usted, por favor. Es canario, ¿no? No, no soy canario. Pero tiene familia allí. Mi hermana vive allí, pero... Es que hemos ido, por suerte, mucho a Canarias. Sí. Y quería comentarle a usted, digo... No me trates de usted. Copón. Miguel, de los pocos lugares que he tenido la oportunidad de pisar, uno de los más maravillosos, y coincido contigo, es en la caldera de Tauriente. Por suerte, el animal de 4 patas y bípedo en ocasiones alternas... ¿No te salió? No me salió Menos porque mal. era durante el día, ya habíamos muchos guiris por allí. Pero lo que sí quiero comentarte, que es de las tierras que han hollado modestamente mis pies, la más impresionante que conozco. Todas las islas tienen algo muy especial y... es un lugar que realmente, y quería aseverar tu aseveración de que no hace falta tomar ninguna sustancia para encontrarse en una especie de trance en algunos lugares que son como estar fuera de este mundo. Allí en Canarias me ha ocurrido en muchos lugares. Y te quería comentar si has conocido allí a un hombre que se llamaba Chucho Dorta Benajuya. Claro. Claro. Y ahora os cuento más cosas de Canarias. Uno de los descendientes guanches iba siempre vestido de guanche, un personaje. Muchas gracias. Gracias a ti. Afortunadamente en Canarias, a veces cuando hablamos en el programa hago un paréntesis. Si los americanos tuvieran la mitad de las cosas de las que tenemos aquí en España, joder, montaban 300 películas de cada una de ellas. Y sin embargo nosotros tenemos sitios súper maravillosos y no le damos valor. Aquí en Murcia también, ¿no? En Canarias ocurre en montones de lugares, ¿no? Pero afortunadamente hay un grupo de gente, tanto en Canarias como en otros sitios, que se están preocupando de rescatar la tradición, de que no se olvide. Y Chucho es uno de ellos, y Fernando Nando, que alguna vez ha venido al programa, es otro de ellos, y de repente te llevan a sitios donde estaban los aborígenes guanches, haciendo rituales que nadie conoce, que nadie pisa porque están olvidados, y sientes el poder que tienen las islas todavía. El poder que tiene esta tierra nuestra. Hoy en el programa vamos a hablar de algunos sitios que seguramente os van a sorprender, ¿no? Que a lo mejor no conocéis
de Murcia, de cualquier parte de España. Entonces, menos mal que hay gente que está tratando de rescatar lo sagrado para que no se pierda. Islas Canarias, 23 de abril de no recuerdo qué año. Nos llega, yo para el tiempo es una cosa muy extraña, nos llegan 3 mensajes de 3 grupos que contactaban con seres extraterrestres, teóricamente, a través de la escritura automática, y esos supuestos extraterrestres les habían comunicado que nos lo mandaran a nosotros, ¿no? A la gente del Espacio en Blanco. Y la gente, el equipo de producción del programa me llegan con ese mensaje. Era curioso porque los 3 mensajes, 3 grupos diferentes de España, era el mismo. El mensaje decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. A mí me sorprendió la coincidencia. Los 2 grupos que había en la península no sabían lo que era la Punta del Hidalgo, y un tercero, que era de Canarias, sabía que la Punta del Hidalgo es una playa que hay en Tenerife muy relacionada con el fenómeno OVNI. Curiosa y casualmente, Enrique de Vicente, a que todos conocéis, supongo, y yo teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife en aquella época, en esas fechas, y dijimos, bueno, vamos a ver. Nos presentamos a las 8:30 en la playa, estaba el cielo cubierto, me amenazaba lluvia, una playa muy rocosa y 2 montañas frente a nosotros, que lo llaman los 2 hermanos, creo. Al cabo del rato empieza a llegar gente, como la película Encuentros en la tercera fase, ¿os acordáis? Que empieza a llegar gente a un sitio y decía, ¿qué hacéis aquí? No, es que hemos sentido que teníamos que venir, que va a pasar algo. Algunos de ellos nos reconocieron porque eran oyentes del programa y de repente, al cabo de un ratito, de aquellas 2 montañas empiezan a salir flashes. Y los canarios, que son muy noveleros, no sé si hay alguno aquí, dijeron, mira, ya están aquí, ya están aquí. Y dijimos, tío, eso es un relámpago, no confundamos las cosas. Y los relámpagos seguían. Pero de repente había un policía que tenía una linterna súper potente y empezó a hacer señales a aquellas supuestas relámpagos, y los relámpagos contestaban. Hacían 3 y 2 y hacían 3 y 2. Hacían 4 y 1 y claro, decíamos, leches, los relámpagos no suelen contestar. A las 10 menos 5 de repente el cielo se abrió, se quedó todo diáfano, y a las 10 en punto, detrás de aquella montaña, salió el objeto más grande que he visto en mi vida. Hay que contárselo a Juanjo, a Benítez. Gigantesco. Enrique de Vicente gritando, es verdad, están aquí, como loco, todo el mundo abrazándonos, ¿no? Y yo tenía una cámara con un teleobjetivo, un 300, y estaba haciendo fotografías. En aquel tiempo no había cámaras digitales, descargué 36 fotografías, volví a cargar otro carrete y descargué otras 36. Hice total 72 fotografías. Y con el teleobjetivo lo veía perfectamente. Veía una esfera, dentro algo que giraba y cosas que se movían dentro. Entonces, abrazándonos allí, mira, es verdad, nos han citado previa cita, un jolgorio, ¿no? Al cabo de un rato estuvimos como 7 o 8 minutos viendo aquella figura que era como el sol, estaba como a 500 metros de nosotros por encima del agua, así balanceándose, de repente se metió en el agua y hasta nosotros llegó una ola, con lo cual era algo físico. Nunca había llegado una ola hasta donde nosotros estábamos, con lo cual aquella cosa era algo físico que había desplazado una gran cantidad de agua. Yo me tuve que marchar porque tenía que ir a hacer el programa a Santa Cruz y Enrique se quedó con otro grupo de gente y contaron que como a las 12 y pico de la noche aquello salió del agua otra vez, se quedó un segundito en el horizonte y salió disparado volando hacia el cielo. Al día siguiente fuimos de nuevo al lugar por la mañana y había patrulleras, había helicópteros, había aviones de la Marina y del Ejército Español por allí. Dijimos, leches, aquí ha ocurrido algo importante. Y lo curioso es que, aparte de que se cumpliera esa cita, previa cita, ese aviso de que fuéramos a ese lugar, es que yo esa noche tuve uno de los sueños más lúcidos que he tenido en mi vida. Soñé que había que organizar un encuentro en las cañadas del Teide, con luz y con sonido parecido a lo de Encuentros en la tercera fase. Ya había salido la película, con lo cual supongo que lo copiamos, y se lo conté a la gente de la emisora. Y me dijo el director, mira, imposible porque es un parque nacional, ha querido hacer una desfile de modas Carolina de Mónaco o alguna de ellas de esas, no la han dejado. Dice, así que olvida la idea. Pero yo no olvidé la idea. Por la tarde tenía una entrevista con el gobernador civil y de repente voy y se lo cuento.
Y el tipo se entusiasmó, dice, adelante Miguel, vamos a hacerlo. Y organizamos esa, le llamamos concentración segunda fase. Durante un mes estuvimos trabajando como si fuera una guerra, ¿no? Aquí van a estar los aparcamientos, aquí va a estar el helicóptero, aquí van a estar las tiendas de campaña de los hospitales, todo súper preparado y súper pensado. Llega el día, habíamos previsto que entraran 5.000 coches, no, 5.000 coches no, 5.000 personas, 1.000 y pico coches, estaba todo previsto, los aparcamientos preparados, y de repente me llama un general de la Guardia Civil y me dice, ¿dónde estás, Miguel? A las 6 de la tarde. El programa empezaba a las 12. Digo, pues mira, estoy arreglándome ya preparado para salir en tal sitio. Me dice, vete a otro lugar, dice, te mando un helicóptero, dice, pero no vas a poder llegar al lugar. Cuando yo iba llegando por ahí arriba, estaban todas las carreteras colapsadas, habían llegado aviones de diferentes partes de Europa, gente de otras islas con los barcos colapsados hasta llegar a Tenerife. Y cuando llegué arriba me dice, ¿sabes la gente que ha entrado? Dije, no, habían entrado 40.000 personas. A partir de ese momento yo empecé a rezar todo lo que sabía y lo que no sabía para que no pasara nada. Porque había camiones con gente que iban en silla de ruedas y les preguntabas, ¿para qué venís? Para que nos curen los extraterrestres. Decían, joder. Y ya os digo, yo recé todo lo que pude y todo lo que sabía. Hemos recuperado la grabación de ese programa, estamos recuperándola, y seguramente ahora que se cumplen 30 y tantos años, más de 30, del Espacio en Blanco, vamos a poner algunos fragmentos porque fue algo absolutamente histórico. El que por primera vez en la historia, por primera vez no, en la historia de la radio se convocaran 40.000 personas, estuvo en el libro Guinness de los récords y sobre todo gente con tanta pasión, con tanta fe, esperando que ocurriera algo. Aquel día que no apareció nada, gracias a Dios, salvo 2 pequeñas luces en el Teide, y yo me di cuenta que era un plan, una especie de plan para acostumbrar a los seres humanos a las presencias de estas entidades y que tarde o temprano van a aparecer de una manera innegable y se van a presentar aquí a echarnos la bronca, a decirnos qué estamos haciendo con este planeta. Y seguramente lo vamos a vivir nosotros. Yo por lo menos pienso vivirlo. Me paro y preguntáis si queréis. Sí. Hola, Miguel. Hola. Mira, quería preguntarte, a ver, ¿qué piensas tú sobre la energía negativa? Pero bueno, tendría que concretar un poco más porque es algo personal, pero bueno, no me importa decirlo. Hace como un año así, yo tuve una experiencia con unas personas pues que, a ver, aparentemente eran gente buena, gente que te iban a ayudar, gente, no quiero decir nombres ni quiero decir nada porque incluso aquí puede haber gente que se dé por aludida. Entonces, yo intuitivamente me di cuenta de que aquello no era lo que... Allí no había la bondad ni la energía positiva que yo buscaba, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de aquello, me retiré. Y una persona que también le había pasado un poco lo mismo, me dijo que cuando se había retirado de aquello, pues que habían comenzado a pasarle cosas negativas. Yo le dije a esa persona, digo, pues a mí me da igual, mi energía positiva o lo que sea, voy a hacerla, en fin, quiero que sea más fuerte que todo eso, digo, pero yo no me voy a doblegar. Lo cierto es que comenzaron a pasarme cosas bastante malas, caí en una depresión muy fuerte. Tanto es así que tenía pensamientos incluso de suicidio. Y poco a poco... Sé breve, que ya sabemos un poquito dónde quieres ir. Vale, pues poco a poco lo he ido manejando, pensando que mi energía iba a ser más potente y demás. Y bueno, pues estoy contenta de que lo estoy superando. Pienso que ya lo he superado, pero quería saber lo que tú piensas, si es posible que gente con un determinado poder o magia, no sé lo que puede ser, pues influya o haga ritos o haga, pues no sé, a través del pensamiento o lo que sea. Vale, ¿soy bueno o soy malo? ¿Te contesto bueno o malo? Tú
tú contestas lo que Puedo piensas. ser muy duro con esto. Cada uno tiene lo que quiere o lo que se merece o lo que necesita. A veces vamos buscando historias por ahí y por mi experiencia no hay nadie que te pueda hacer daño si tú no quieres, si tú no le permites, si tú no le dejas. Y cualquier cosa que hayas vivido o que estés viviendo, cualquier cosa que hayas vivido o estés viviendo será porque la necesitas para aprender. Y tú te has dado la respuesta. Evidentemente tienes fuerza para estar por encima de cualquier persona que te quiera hacer daño. Ahora, al ser humano le gusta sufrir y hacerse la víctima. Mira lo que me han hecho, mira no sé qué. Y por eso acuden a ese tipo de gente que se aprovecha de los demás. Lo tenéis merecido si vais a esa gente. Perdón, esto es la parte mala. Estaba siendo malo. Evidentemente hay que andarse con cuidado a dónde se mete uno. Lo semejante llama a lo semejante. Ten buenas acciones, ten buenos pensamientos y ese tipo de gente se apartará de ti. ¿Hay cuarto? ¿Terminamos? ¿Terminamos el cuarto? Queda muy poco tiempo. Esperad, que os cuento dos historias. Un momento. Más encuentros con lo sobrenatural. Yo he sido una de las pocas personas que ha tenido el privilegio y la oportunidad de pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. Hace muchos años estaban terminando de construir la pirámide y se me metió en la cabeza que quería pasar una noche dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Y tuve la oportunidad, con contactos y etcétera, de poder estar allí dentro, ¿no? No sé si habéis estado en Egipto, ¿no? Uno de los lugares más impresionantes que yo conozco del planeta es esa cámara, la Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide. Y allí pasan montones de cosas. Recuerdo un día que venía conmigo una cantante muy conocida en España, no os voy a decir quién es, y varios amigos, 4 o 5, estábamos dentro de la Cámara del Rey, y esta muchacha me dice: Miguel, dame el tono grave que iba a cantar, ¿no? Yo le di el tono y empezó a cantar una cancioncita. La Gran Pirámide, si habéis escuchado el programa que hicimos dentro de ella, deberíais de escucharlo porque tiene una sonoridad súper potente. Empezó a cantar, cantó 2 estrofas y se cayó. Se quedó en silencio. Y de repente, como a los 2 minutos, volvió a sonar la canción, pero con una voz un poquito más dulce. Y si ella había cantado 2 estrofas, cantaron 3. Y yo pensaba que era ella. Estaba con los ojos cerrados y dije: qué bonito, ¿no? Y de repente me volteo para verla y la veo que me está mirando con la cara absolutamente desencajada y diciendo: ¿lo estás escuchando? Un ángel de repente empezó a cantar allí. La voz salía desde un rincón, ¿no? Y fue una experiencia absolutamente preciosa de bonita. No sé qué sería o qué ángel se quiso manifestar aquel día allí. Capilla de Sekhmet, también en Egipto. Jesús Callejo, que yo creo que anda por ahí, tuvimos la oportunidad juntos de vivir en el último viaje que hicimos. La capilla de Sekhmet es una de las diosas más poderosas de Egipto. Es la diosa de la destrucción. Cuerpo de mujer, cabeza de leona. Los dioses crearon a los hombres y se dieron cuenta que la creación había sido bastante fallida y dijeron a la diosa: acaba con ellos, y la soltaron. Una diosa destructora, como os digo. Y la diosa empezó a matar seres humanos, a embriagarse con la sangre y a matar a todos los que había por allí. Y de repente uno de esos dioses se apiadó de los seres humanos y le dio vino a la diosa, que confundió con la sangre. La diosa se embriagó y detuvo la destrucción de los seres humanos. Ese es el arquetipo de esa diosa. Hay una capilla en el templo de Luxor, de Karnak, en Luxor, donde desde hace miles de años la gente iba a adorar a esa diosa. Y en esa capilla pasan cosas súper extrañas. De repente vas con cámaras de televisión que funcionan bien fuera, vas dentro y la cámara no funciona, todo se para, no hay nada que vaya bien. Yo, que soy el guardián de la puerta de esa capilla, de repente he entrado y he visto como hay una estatua, no os he contado, hay 3 capillas. En la primera está vacía, en la del medio está una estatua del dios Petach, que es el dios de las sombras, que es el marido de la diosa, y a la derecha está la capilla de ella.
Entonces yo a veces he entrado sin avisar, ella está al fondo, y he sentido como que aquella estatua la había pillado fuera de sitio y se había movido. Mucha de la gente que va allí ha tenido experiencias súper extrañas con esa diosa, ¿no? La tocas y parece que tiene vida, ¿no? Que no es una piedra. De repente estábamos en el último viaje, Jesús Callejo, Juan José Revenga, Vicente Casaña. ¿Quién más estaba? No me acuerdo. Y yo. Creo que falta alguien más. Y de repente estábamos viendo allí aquello y Vicente Casaña estaba grabando con un vídeo y de repente empezamos a ver como en el vídeo salían como los orbes, pero no eran orbes, eran como formas de energía que salían del suelo y se movían por todos los lados, ¿no? Como si la diosa, que de alguna manera es el encargo que a mí me ha hecho, necesita seres humanos para que le demos energía, se estuviera cargando y aquella energía se estuviera moviendo, ¿no? Apuntarlo si algún día queréis ver prodigios, de ir a ese lugar porque es uno de los sitios donde más poder hay también en el planeta. Y casi terminando, se me quedan un montón de historias por contar. Me paro por si queréis hacer alguna pregunta y os termino de contar 2 historias más. Espera, por ahí atrás, a ver. Sí, buenas tardes, don Miguel. Yo quería saber si ha comentado usted antes cuando hizo... No me trates de usted, copón. A las personas que saben más que uno hay que tratarles de usted. ¿Sí? ¿Qué va, tío? ¿Tú tratas a Dios de usted? ¿Cómo? ¿Tratas a Dios de usted? No. Pues si a Dios, que es lo máximo, no le tratas de usted, tío, a mí no me trates de usted. Bueno, pues entonces, escúcheme. Vale. Las fotos que echó usted el día aquel allí en Tenerife, ¿salieron o no? Los 2 carretes que echó. Tío, de yo fotos. mataría por tener una foto de aquellas. Todo el carrete se veló. Los 2 carretes. Había montones de gente que hizo fotos y solamente he podido recuperar una en la que se ve una cagarruta que no se puede decir que sea nada. O sea, no salió ninguna. No salió ninguna. Sin embargo, había testigos y ya te digo, aquello era algo muy poderoso. 2 preguntitas más. Miguel, Sí. ¿tú recuerdas que me contaste una vez una historia sobre unos sapitos? ¿Unos? Unos sapitos con los que te hicieron un ritual. ¿Podrías contarnos esa anécdota que me pareció absolutamente maravillosa? Pues fíjate que no me acuerdo de ella. Sí, hombre. Déjame que cuento otra antes y luego si acaso vamos con ella, ¿vale? Hay otra pregunta por ahí. Es que son 1:15 y yo soy muy respetuoso. ¿Por aquí? Me dicen que tengo que acabar 1:15 y yo termino. Sí, por aquí. ¿O no? Gracias por venir. Es un placer. Después de tanto contacto con lo extraño, ¿qué ha quedado en ti a nivel espiritual? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu momento? Si puedes decirlo. Pues compartirlo conmigo. Lo con que ves aquí, nosotros. un tipo pequeñito, calvito, delgado, que se dedica a hacer radio, que vive absoluta y apasionadamente el momento, el aquí y ahora. Y ya está. Gracias. Yo pasaba consulta de psicólogo, bueno, no soy psicólogo, he estudiado psicología y durante mucho tiempo estuve estudiando, pasando consulta de forma gratuita, tratando de entender por qué la gente tenía problemas, ¿no? Hay una táctica que yo recomiendo que utilizan toda la gente que tiene un mínimo de conciencia, que es cuando tengas una duda, haz la pregunta, pero no le des vueltas al coco, haz la pregunta y déjala ahí y estate atento. Y de repente escuchas un programa Radio Nacional Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, lo que queráis, o cualquier marujada de Telecinco o de cualquier sitio, y si estáis atentos de repente veréis que llega la respuesta. O abrís un libro de una forma casual y si realmente hacéis la pregunta con potencia, ahí te llega, ¿no? Yo dije, no salgo de la habitación hasta que no me venga de mi estudio donde yo trabajaba. Dame 10 minutos. Mosca. ¿Podemos estar hasta 1:30? Dije, no salgo de mi estudio hasta que no me venga la respuesta. Utilicé esa técnica, miré libros y nada, no me venía por ningún lugar. Entonces, en un momento determinado, del fondo, yo en aquel tiempo fumaba, estuve meditando y del fondo de la sala empezó a salir humo.
Y dije, me he dejado una colilla por ahí y estoy incendiando la casa. Pero el humo era tan intenso que no podía ser de un cigarro. De repente se hizo una columna de humo entre el suelo y el techo, empezó a chisporrotear y apareció un tipo, un individuo, vestido de blanco. Al principio era como un holograma, se materializó y avanzó hacia mí, me dio la mano, yo le toqué, era algo físico. Y me dijo, no te preocupes, te voy a llevar a un lugar donde vas a encontrar las respuestas a lo que estás buscando. En aquel tiempo yo ya estaba entrenado a hacer viajes astrales, sentí cómo salía de mi cuerpo. La siguiente imagen que recuerdo es una especie de templo donde había gente como él vestido de blanco que paseaban por allí. Él iba vestido de blanco con barba blanca y pelo largo blanco. Me llevó delante de un libro que era como esto de grande y me dijo, lee aquí. Y me dejó solo. En aquel tiempo iba de listo, hablaba no sé cuántos idiomas, viajaba por el mundo, daba conferencias, tenía 3 carreras, era alto, guapo y me lo creía todo. Y entonces leí. Y al cabo del rato llega este hombre y me dijo, ¿lo has entendido? Dije, sí. Y me dice, recuerda esta palabra, que es la clave de todo lo que has leído. Y aquello me sonó como un insulto, ¿no? A mí me va a decir que me acuerde de esta palabra, joder. Entonces me despedí, pero dije, antes de marcharme necesito que me des una prueba de que he estado aquí. Y el tipo hizo así con la mano y apareció un objeto que me entregó. Cogí un objeto físico. Sentí que regresaba de nuevo a mi habitación, guardé aquel objeto allí. Y súper contento me fui a la cama a dormir sin apuntar la palabra ni nada. La mañana siguiente me acordaba de toda la experiencia, pero no recordaba la palabra ni nada de lo que había leído en el libro. Tuvieron que pasar 3 o 4 años, no recuerdo, en una isla canaria, de repente dije una palabra y me saltó todo lo que había leído en aquel libro. Aquella palabra era compartir, que es un poco mi vocación en este planeta hasta dentro de muy poquito, compartir con los demás, ¿no? Y me habló de que debíamos de luchar por un tiempo en el que tuviéramos de todo para todos. Compartir no es estar aquí, yo os estoy dando ahora una charla, pero estamos compartiendo este espacio, estamos compartiendo el tiempo que estamos pasando juntos, estamos compartiendo el aire que hay aquí, no sé si entendéis, cosas que son de todos y a las cuales puedes tú agarrarte y cogerlas. ¿Me explico? Eso es compartir. Lo demás es dar o intercambios. Entonces, imaginaros lo profundo de ese concepto, ¿no? Trabajar por un tiempo en el que podamos compartir ideas. Lo estamos haciendo a través del programa. Diferentes invitados llegan y sueltan sus ideas que son compartidas por cientos de miles de personas en todo el planeta. Sentimientos. Cuando viajamos, cuando estamos aquí, nos abrazamos. Estamos compartiendo eso. Habría que llegar a un tiempo de compartir socialmente, en el que todos los recursos del planeta estuvieran al alcance de todos los seres del planeta. No hemos llegado a eso, pero bueno, ahí os dejo la palabra. Y una última cosa. Nepal. Vamos ahora este año de nuevo. Hay una historia muy larga. Yo quería ver al Dalai Lama. El Dalai Lama no estaba cuando yo llegué a Nepal. El año antes había escuchado una historia súper extraña de un tipo que se llamaba el Señor de los Anillos en Ulan Bator, un sitio súper perdido de una república asiática, y de repente llego a Katmandú, el Dalai Lama se había marchado, yo venía de la India y dije, joroba, estaba súper cansado, más quería volver cuanto antes. El motivo de mi viaje a Nepal, que era ver al Dalai Lama, no había servido de nada. Traté de conseguir un vuelo para marcharme cuanto antes y me dijeron que hasta dentro de 4 o 5 días no había vuelos para salir del país. Entonces al día siguiente dije, bueno, voy a pasear. Y andaba paseando por Durban Square, que es una plaza súper grande, y de repente al fondo apareció un tipo. Un tipo que iba con una túnica, un peregrino. Yo le miré, esa gente no se suele dejar hacer fotografías, pero no me hizo ningún ademán negativo, yo empecé a hacerle fotos con un teleobjetivo, con lo cual tengo fotos de él. Se acercó a mí y me dijo, soy un monje Sabinari, que era la historia que me habían contado un año antes, ¿no? De una serie de monjes que habían salido de Afganistán, se habían refugiado por allí, y que entre todos ellos había un tipo, se llamaba Utuktu o Yepsun, que tenía poderes, el poder de, le llamaban el Señor de los Anillos, el poder de entregar anillos a personajes de la historia, ¿no? De hecho, históricamente eso está comprobado, ¿no? Le dijo, yo soy uno de esos monjes que sigo a este hombre como una especie de lama que practica un tipo de budismo. He venido aquí a ver a la familia
y no me dijo que tenía un mensaje para mí porque sería demasiado pedante por mi parte, pero dice, quiero decirte algo, ¿no? Entramos en un ambiente súper increíblemente especial. Había una niña conmigo que era mi guía, una niña pequeñita que me guiaba por la ciudad, y me dijo, si quieres volver a entrar en contacto con este momento que estamos viviendo, escucha el silencio. Y me lo repitió, escucha el silencio. De repente a mí se me cayó la funda de la cámara, me di la vuelta así para cogerla, y cuando me levanté, el que estaba aquí a este lado había desaparecido. Y la niña que estaba a mi lado dice, anda, se ha ido. Nunca supimos cómo aquel ser desapareció, pero tengo las fotos. Pero me quedé con esa historia, ¿no? Escucha el silencio. Termino. Hay mucha gente por ahí en este mundo nuestro en el que estamos que nos ha robado el silencio, que es una de las primeras premisas para llegar a ese mundo interior primero y luego al mundo de lo que llamamos sobrenatural, que como os decía antes, es lo más natural de la vida. Y para llegar a ello solamente hay que estar abierto a todo, no negar que hay otras realidades, creer que todo es posible y sobre todo cuando empiecen a pasarnos cosas que nos han pasado a todos, son las señales que la vida nos está dando para ayudarnos en nuestro camino. No necesitamos buscar peyotes ni cosas raras por ahí, sino simplemente ponernos en disposición y la vida, que es nuestra aliada, nos va a dar lo que necesitemos a través de aparentes casualidades. Os deseo muchas casualidades en vuestra vida porque será un indicio de que estáis en el camino y gracias.